Determinación e indeterminación. La experiencia humana nos sumerge en el presente introduciendo sus huellas a nuestro entendimiento, logrando así concebir el pasado y a la vez el futuro. Después de haber logrado entender que la realidad es tanto determinada como indeterminada, será importante indagar en esta ocasión sobre estas dos realidades, partiendo por hacer una diferencia. La determinación es el modo de la realidad que establece los límites y determina todo aquello que existe, creando todo lo que es predicable, caracterizable y representable, donde hay una predominancia de policidad, relacionado a lo múltiple, a la que la observación humana es capaz de absorber sus atributos. La realidad determinada y sus componentes pueden conocerse globalmente en cuanto al aspecto, a diferencia de la indeterminación. La indeterminación es el modo de la realidad que hace difuso o desvanece los límites de todo aquello que existe, creando todo lo que carece de forma, carácter o aspecto del que no podremos obtener un conocimiento total. La realidad indeterminada y sus componentes no pueden conocerse de manera absoluta, más que señalar su naturaleza indeterminada, donde hay una predominancia de unicidad, relacionado al unitario. Para explicarlo mejor, usaremos una tabla comparativa. Tenemos la realidad determinada y la realidad indeterminada. Primero analizaremos la realidad determinada. Dentro de la realidad determinada está el mundo de las cosas y el mundo de las ideas. Ahora usaremos algunos ejemplos para ilustrar mejor. Tenemos una rueda, un unicornio y el concepto de amor. La rueda existe como idea y es real como cosa, entonces debe ser verdad. La rueda, al ser una idea existente, se conecta a su objeto real en el mundo de las cosas. Como ya vimos anteriormente, si la idea es unicidad, es unitaria. Si la idea también es policidad, es también múltiple. En cuanto al unicornio, la idea de unicornio existe y por eso lo anotaremos en el mundo de las ideas. Entonces podemos notar que hay dos formas en el mundo de las ideas del concepto rueda. Una es unicidad y la otra es policidad. Mientras que en el mundo de las cosas también hay dos formas, un objeto unitario y el otro objeto múltiple, que por supuesto es el caso de la rueda. Si usamos el procedimiento anterior para el caso del unicornio, notaremos que hay igualmente dos formas en el mundo de las ideas, el unicornio unicista y el unicornio policista. Ahora, resulta que en el mundo de las cosas solo está el objeto unicornio en el modo de policidad. ¿Por qué? Pues, al entender que esta idea ficticia tiene relación con el mundo real, sus partes eran los objetos que constituían el concepto de unicornio, pero que, de forma unitaria, no tenía existencia en el mundo de las cosas porque no se ha visto, hasta el momento, uno en el exterior. En consecuencia, hay dos formas del concepto unicornio: concepto de unicornio de unicidad y concepto de unicornio de policidad, y una sola forma de objeto unicornio, objeto de unicornio de policidad. De todos modos, podemos simbolizar o representar parcialmente al unicornio con un objeto construido artificialmente que sirva para hacer la función de unicidad, objeto de unicornio de unicidad, de manera simbólica, por lo que ya tenemos al unicornio como una imitación de objeto en forma de unicidad. Ojo, recordad que se trata de una imitación simbólica y no un objeto. Ahora, tenemos la idea de amor. ¿Complicado? Pues parece ser complicado a primera vista, sin embargo, tiene una solución dentro de este esquema. Veamos. Anotemos el concepto amor en el mundo de las ideas tanto en unicidad y policidad y luego resolvamos después en el mundo de las cosas. Vemos que el concepto de amor puede ser asignado en la unicidad, pero no así en la policidad. Ya veremos luego la solución. En el mundo de las cosas podemos simbolizar el concepto de amor con lo siguiente, para que lo veamos de manera unitaria. Sin embargo, debemos entender que el amor no es un objeto en sí que encontremos en la naturaleza, dado que va más allá. Es decir, el amor es más que un mero objeto y por esa razón es que en el mundo de las cosas no está la forma de unicidad.
No obstante, podemos usar el símbolo que nos haga el papel de unicidad, siempre teniendo en cuenta de que no es un objeto unicista de amor. Por último, el amor, al ser más que un objeto, debemos concluir que se trata de un hecho, suceso o acontecimiento que agrupa más objetos y los relaciona para que en conjunto constituyan el concepto de amor. Entonces, el objeto de amor de policidad, usando un ejemplo fácil, estaría formado al menos por dos personas que se aman, por lo que ya tenemos al menos dos objetos: el niño, el ser que ama, y la niña, el ser amado, que en su relación conforman la unión de ellos, que no es otra cosa que el amor. Como ya ven, tenemos el objeto de amor de policidad, porque al ser un acontecimiento, enamorarse de otro, implica más objetos que relacionados entre sí, constituyen aquello que llamamos amor. Al tener el objeto de amor de policidad, obtendremos finalmente el concepto de amor de policidad. En fin, podemos notar la diferencia entre los tres conceptos y ver que los dos últimos les falta un objeto correspondiente de unicidad en el mundo de las cosas. Sin embargo, podemos utilizar símbolos para referirnos a los objetos faltantes y llenar el cuadro. Terminando el análisis sobre la determinación, se puede decir que todos los objetos y conceptos que constituyen la realidad determinada manifiestan su aspecto definido, claro, delimitado y evidente. En cuanto a la realidad indeterminada, primero haré una pregunta. ¿Por qué llegamos a la idea de la indeterminación como real? Bueno, imaginemos a alguien que desarrolla su vida normal. Se llena de experiencias positivas y con el pasar del tiempo él es feliz, hasta que debe afrontar el sufrimiento. Usaremos el ejemplo de la muerte y la pérdida de un ser querido. Sucede que en ese momento la muerte del otro, la persona que ama, experimenta algo que no tenía en mente y ocurre de forma inesperada. El shock emocional al ver la muerte del otro hace ver al que sufre su fragilidad, su dolor y la falta de poder para evitar la trágica situación. La perplejidad, el desconcierto y la incertidumbre se apoderan de él, haciéndole ver el desconocimiento que nace de su sí, el no saber por qué. El miedo, temor e inseguridad nos enseña que la realidad va más allá de nuestro confort y comodidad, y que en cualquier momento puede ocurrir lo inesperado. Al preguntarnos por la muerte, sucede que no tenemos conocimiento total de lo que ocurrirá, ni la certeza de lo que podría ser en un después de la muerte, post-mortem. Entonces, podemos comprender que la realidad vivida por el hombre está, en parte, sujeta a la indeterminación que por la misma lo dirige poco a poco hacia la nada, hacia la muerte, para poner fin a la existencia, siendo esto inevitable. ¿Por qué fuimos destinados a la muerte si el amor por la vida es mucho mayor? Si existir es más perfecto que no existir, de lo contrario, hace pensar que en la realidad absoluta, las dos realidades, no puede haber un solo yo absoluto, sino que debe existir algo que no puede ser yo. La otra manera para responder a la pregunta es imaginar lo siguiente. El sujeto es un ser para el nacimiento, ser para la vida, y también un ser para el fallecimiento, ser para la muerte. Al trazar una línea del tiempo podemos colocar dos puntos y hacer un tramo. El primer punto es de nacimiento y el segundo es el de fallecimiento. De la nada emerge algo que es la aparición y creación de un sujeto, un recién nacido, en que el sentido de su tiempo es hacia adelante, comenzando entonces a recorrer el camino de su existencia para llegar, de manera inevitable, al fin de su existencia, fallecimiento. En todo ese tramo la existencia se hace presente y se desarrolla como un proceso que marcha desde el inicio hasta su final. El sujeto percibe su presente, su actualidad, al dejar en el camino los rastros de su pasado. Durante su camino hacia el fin, el sujeto llega a un punto que ya no puede traer a la memoria su pasado más remoto, ni concebir un futuro más lejano, sino que solamente puede recordar o concebir lo que está cerca de él, cerca de su presente. Por lo que no es posible recordar el pasado en todos sus detalles, ni tampoco imaginar un futuro con todos sus detalles, debido a que el conocimiento que tenemos de nosotros se va perdiendo poco a poco en el transcurso del tiempo. Para concluir, en el tramo de la existencia, nuestra conciencia y mundo forjan una determinación
en la que el conocimiento va creciendo y creciendo, siempre expresando sus límites. La determinación, que se refiere a nuestra conciencia y al mundo, se circunscribe dentro de la indeterminación y es por ello el que podemos decir, yo existo. Al entender que nos preparamos para la muerte y que cada día que pasa nos acercamos más a ella, nuestra naturaleza finita y determinada no estará para siempre con nosotros, ni cambiará el curso que nos dirige inexorablemente hacia la indeterminación, porque no somos omniscientes, no lo sabemos todo, no somos omnipotentes, no lo hacemos todo, ni tampoco somos omnipresentes, no estamos en todo. Podemos solo decir que somos humanidad, algo frágil, finito y susceptible frente a lo inmenso. Volviendo a mostrar el cuadro comparativo, vamos a incluir ideas de la realidad indeterminada para mostrar sus diferencias con las ideas determinadas. Si bien las ideas de la realidad indeterminada están conectadas para cumplir con la regla, a cada idea su objeto, podemos observar que en el mundo de las cosas no hay un objeto definido, ya sea de unicidad o policidad, sino un símbolo. Tanto la nada y el todo pueden estar en el mundo de las ideas como unicidad, pero no como policidad, por lo que no hay objeto de unicidad o policidad en el mundo de las cosas, sino que algo simbólico o ente capaz de hacer de intermediario entre el sujeto y la indeterminación. El símbolo está en el medio, mientras que la idea y la cosa de la indeterminación se encuentran en los extremos. Al unir desde el sujeto hasta el componente indeterminado, solo es posible de manera indirecta o a través de un medio, no de manera directa, ya que las ideas como el todo y la nada se manifiestan en el mundo de las cosas de forma parcial, implica que no hay conocimiento total de estas en el mundo de las cosas, por lo que es solo a través del símbolo la manera para poder intuir un componente de la indeterminación. El sujeto no puede tener un conocimiento total de los componentes de la realidad indeterminada, pero sí un conocimiento parcial, a través del mundo de las cosas, a partir de un símbolo o signo. Como ya lo dijimos anteriormente, el infinito o la nada absoluta no se les conoce directamente, sino indirectamente, porque al no ser nosotros omniscientes, saber todo, no podremos determinar algo que en su misma definición es un sin límites, para el caso del infinito o el todo, mientras que la nada absoluta, al ser referida como inexistencia, contradice la esencia de la realidad determinada, ya que todos los componentes que la constituye son por definición existentes, el cual no admite nada inexistente o no hay posibilidad alguna de inexistencia. Por tanto, la única manera de intuir a la nada absoluta es a través de un intermediario, ya sea un símbolo, signo o una inferencia lógica, pero no por un objeto definido. La nada de por sí carece de objeto y solo la podemos conocer parcialmente entendiendo que debe haber una indeterminación que niega toda determinación en nuestra realidad y por tanto, la indeterminación al desvanecer el aspecto de la nada impide su conocimiento total. Finalmente podemos contrastar y ver las diferencias entre las ideas de la realidad determinada y de la realidad indeterminada. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por tu atención. Cordiales saludos.